¿Para qué contarte en el mío propio? Ya estamos con el economista Edwin Ronquillo, está con nosotros, secretario técnico del Plan Toda una Vida. Bienvenido, ¿cómo ha estado? Buenos días, qué gusto. Buenos días, gracias por acompañarnos. Economista, quisiéramos iniciar esta entrevista, un gusto saludarlo, Boris Chonillo, Adriana Peralta y esta servidora Luisa Delgadillo, conociendo, economista, cuáles son los lineamientos que se ha trazado el gobierno nacional, en este caso a través suyo, a cargo de la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, para poder trabajar en este primer año de gobierno, porque yo creo que siempre las expectativas que se tienen y la planificación va siendo a mediano plazo. Quiero saber cuáles son esas directrices y qué han comenzado a hacer en favor de los ecuatorianos más pobres, de la población ecuatoriana, para la cual está creada esta secretaría. Bueno, muy buenos días. Primero que nada, los saludo a todos y a los radioescuchas y les agradezco por darme este espacio para poder conversar con la ciudadanía. Sí, efectivamente el encargo que nos dio el señor presidente Guillermo Lasso fue el de tomar esta Secretaría Técnica, que actualmente se llama Plan Toda una Vida, y entrar en un proceso de transformación institucional. ¿Para qué? Primero, para asegurar que todos los programas sociales que se llevaban, que se coordinaban por medio de esta Secretaría, se transfieran las competencias a los ministerios respectivos. De esa manera, nos aseguramos que las competencias, pero sobre todo que el servicio al ciudadano se mantiene. Por otro lado, el plan con esta secretaría es que se transforme en la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición, para que este sea el organismo técnico desde el cual se ejecute la estrategia de erradicación de la desnutrición crónica infantil, que es uno de los ejes prioritarios que definió el gobierno y el presidente Guillermo Lasso cuando, tanto en campaña como cuando se posesionó, como uno de los espacios en los que el gobierno se iba a concentrar y se iba a enfocar, dada la importancia y la gravedad de la situación de los niños más en estados de vulnerabilidad. Economista, cuando estamos hablando del problema de la desnutrición en el Ecuador, como usted bien lo señala, un problema palpitante y muy serio, sí vale la pena recordarle al colectivo ciudadano, a quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana, qué dicen esas cifras o esas estadísticas, que obviamente son más que números, porque se trata de la vida de los ecuatorianos, que irónicamente siempre decimos los niños son el futuro de la patria, pero ¿a qué clase de niños nos estamos refiriendo? En el sentido de que no tienen lamentablemente las condiciones físicas y nutricionales para poder tener un buen desempeño escolar, no digamos cuando crezcan y sean adultos. Bueno, en respecto a la situación en la que encontramos la desnutrición crónica infantil, el último estudio que se realizó fue en el año 2018, donde ya hubo un incremento versus el año 2014, en el que la desnutrición era del 24%, en el 18 fue del 27%. Es decir, en ese entonces hablábamos ya de que 1 de cada 4 niños menores de 2 años en el Ecuador sufrían de desnutrición crónica infantil. Esa situación tenemos el serio temor de que ha empeorado luego de la pandemia y de la crisis migratoria que hemos vivido en los últimos años. Actualmente no existe data al día de hoy, por eso es que en las próximas semanas, precisamente en el mes de septiembre, se va a realizar un piloto en colaboración con el INE para entender cuál es la situación en ciertos puntos del país como un primer paso para luego hacer una gran encuesta nacional, un gran censo nacional respecto a la situación de la desnutrición crónica en el país. El temor que tenemos es que la desnutrición haya aumentado por encima del 30%. Eso significaría que en este momento, al día de hoy, hay al menos 500,000 niños menores de 2 años sufriendo de este flagelo que es lamentablemente silencioso, pero que es gravísimo para su futuro desarrollo. Economista, solamente una pregunta, y es que
siempre uso esta frase y por desgracia tengo que usarla ahora, tenemos hambre atrasada y estos niños necesitan acciones urgentes, es decir, el censo puede esperar, debemos, pienso yo, que el gobierno ejecutar acciones directas ahora que, no sé si en la sierra, sobre todo donde se concentra más la desnutrición, tengo entendido, creo que es el 60% de desnutrición está allí en los Andes, ejecutar alguna acción directa en los colegios, escuelas, donde se pueda dar. Recordemos que tuvimos un año, 4 meses, sin dar el desayuno escolar, sin dar ni el almuerzo, ni la merienda, ni los comedores populares, ni nada. Nada funcionó en base a la alimentación de estos niños. El rol de esta secretaría siempre ha sido rol de coordinación y articulación justamente con los ministerios que se encargan de llevar adelante los programas sociales, particularmente a lo que usted se refiere, es el programa para acabar con el hambre o por lo menos atacar el hambre. Es un programa que está llevando a cabo el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la ministra Mae Montaño, que seguramente en los próximos días ya va a dar a conocer a la ciudadanía y que va enfocado exclusivamente para ese reto que el señor presidente le planteó hace algunas semanas atrás, de que podamos darle una solución como Estado a aquellas personas que actualmente están sufriendo hambre. Sin embargo, vale aclarar que el propósito de esta Secretaría en el mediano y largo plazo es atacar la desnutrición crónica infantil en los menores de edad, ¿sí? Que normalmente no están recibiendo, por ejemplo, el desayuno escolar, porque sencillamente todavía no van a la escuela, ¿no? Entonces, y otra cosa importantísima es que la desnutrición crónica infantil no es un fenómeno exclusivamente de hambre. Tiene un gran componente de educación, de cultura, tiene un gran componente de la situación de saneamiento, de acceso a agua y saneamientos seguros. Tiene un gran componente del poder promover y que el niño, las niñas y niños reciban lactancia materna de forma exclusiva durante los primeros 6 meses y luego combinada con otros nutrientes a partir de los 6 meses. El tema del cuidado, del seguimiento médico desde su nacimiento y en el caso de las mujeres embarazadas desde economista. Sí, economista, si me permite, me gustaría conocer cuál es el presupuesto que tienen para esta tarea titánica y muy importante. Esto es muy importante para que la ciudadanía esté absolutamente consciente de qué pasos vamos a ir dando. Esta secretaría, que en los próximos días ya va a cambiar de nombre y se va a llamar Ecuador Crece Sin Desnutrición, tiene que comenzar primero tomando lo bueno que ya existe del gobierno anterior. En ese sentido, la vicepresidenta María Alejandra Muñoz realizó ya un trabajo en el tiempo que ella estuvo a cargo, donde elaboró una estrategia nacional para combatir justamente la desnutrición. Hubo un decreto ejecutivo el 12-11 de diciembre del año 2020 que básicamente definía cómo iba a implementarse esa estrategia, y nosotros desde el día que asumimos la semana pasada ya comenzamos a trabajar en el plan estratégico, es decir, bajar la estrategia normalmente la parte conceptual a acciones concretas que vamos a tomar a partir de las próximas semanas y meses. Entonces, yo lo que me comprometo es que una vez que tengamos listo el plan, pueda nuevamente acudir aquí a los medios y poder comentarles específicamente respuestas a las preguntas como la que usted me hizo, de qué recursos vamos a necesitar, qué presupuesto le vamos a asignar y qué acciones específicas vamos a tomar una vez que comencemos a implementar el plan. Bien. Economista, no obstante, cuando se habla de presupuesto, sobre todo para acometer en la tarea social, y más aún tratándose de un sector tan vulnerable e importante como es el de la niñez, hay que tener en cuenta lo que hoy titula la prensa nacional, y es que en el país el Ecuador deja de percibir alrededor de $7.600 millones por evasión de impuestos, por el pago principalmente del impuesto a la renta y también del IVA. Viene muy a tono esta reflexión a propósito de lo que usted señala, de la importancia de poder contar con un presupuesto asignado por el Estado ecuatoriano que implique el compromiso de toda la sociedad y particularmente
de aquellos evasores de impuestos, de los que más tienen, para poder, cumpliendo con el pago oportuno de sus tributos, llenar de los recursos suficientes que necesita el Estado ecuatoriano para cometer en temas tan esenciales como el tema social. Luisa, usted acaba de puntualizar algo muy importante y el presidente en el gabinete del día domingo fue absolutamente claro, y entiendo que también eso fue comunicado por medio de la rueda de prensa, y es que vamos a entrar en un proceso muy serio de buscar oportunidades para recortar costos en los ministerios de temas absolutamente superfluos e innecesarios, que vamos a entrar en un proceso mucho mayor de austeridad como aparato estatal para dejar de gastar en aquello que es poco importante y asignarle fondos específicamente a quienes más lo necesitan, es decir, a la ciudadanía. Por otro lado, lo que usted dice del tema de impuestos, efectivamente, hay también una disposición muy clara del señor presidente respecto a que hay que cobrar los impuestos a todos quienes tienen que pagarlos sin ningún tipo de contemplación. En ese sentido, vamos a trabajar como Estado, como gobierno, muy fuertemente para poder recaudar y poder destinar los fondos a quienes más lo necesitan. Recordar también cuáles son esas áreas que son atendidas por parte del Plan Toda una Vida y que van a ser traspasadas a cada uno de los ministerios respectivos, particularmente el económico y social, de inclusión económica y social. ¿Cuáles son esos otros planes, más allá del tema de la desnutrición, que va a quedar a cargo de esta secretaría que va a adoptar otro nombre, economista? Bueno, desde esta secretaría se coordinaban los programas que se llamaban emblemáticos en aquel momento. Por ejemplo, la misión Las Manuelas, que daba atención integral a las personas con discapacidad; Misión Mujer, que se refería al empoderamiento femenino y la lucha contra la violencia de género; la Misión Joven, que era para ayudar a capacitar a los jóvenes para que puedan conseguir empleo. Tenía también la Misión Ternura, que bueno, es la que se va a mantener en esta secretaría. También Mis Mejores Años, que era dirigido hacia adultos mayores. Entonces, esos son los programas que como Estado se van a seguir realizando. La diferencia es que ya no van a ser coordinados por este ministerio, sino más bien van a pasar a los ministerios respectivos del área social. ¿Ya han tenido los acercamientos con los respectivos secretarios de Estado? ¿Cómo va a ser la transición? ¿Qué tiempo va a tomar? Sí, este ha sido un trabajo que se ha venido ya realizando desde algunos días atrás, y ya hemos tenido los acercamientos tanto con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el MIDUBI, por ejemplo, el programa de fortalecimiento comunitario dentro del Plan Casa para Todos. Ya hemos tenido acercamientos tanto con el Ministerio de Salud Pública; ayer tuvimos con la ministra Brown de Educación, y hemos tenido absoluta apertura. El alineamiento del señor presidente es sumamente claro, y los ministros estamos todos alineados respecto a ese objetivo que se ha planteado de luchar en contra de este flagelo de la desnutrición crónica infantil. Economista, gracias por su comparecencia esta mañana aquí en LT Noticias y por informarnos acerca de ese proceso de transición. Auguramos votos porque puedan llevar adelante esa titánica tarea de trabajar para combatir y ojalá erradicar la desnutrición infantil crónica en el Ecuador. Así es, muchas gracias. Gracias más bien a ustedes por el espacio, y siempre estamos a las órdenes para venir a rendir cuentas a la ciudadanía. Muy amable, muchas gracias. Éxitos, buenos días. Vamos a un corte y regresamos enseguida.